Ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, somos de la especialidad de Análisis de Sistemas. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Actualmente estamos ya en la 9ª semana, lo que significa que estamos a mitad de semestre. Esto sería ya nuestra actividad de aprendizaje número 9. Estamos a mitad ya de nuestro semestre académico. Próximos en un par de semanas más ya a culminar el presente semestre, así que por favor se les invoca a que vayan cumpliendo con el desarrollo de sus actividades de aprendizaje, sus tareas y foros como corresponde. Muy bien. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca del modelamiento del proceso del negocio desde UML. ¿Cómo hacer un modelamiento desde la perspectiva del proceso de negocio desde lo que es el lenguaje de modelamiento unificado? El elemento de la capacidad se busca que ustedes puedan aplicar la metodología de desarrollo de software tradicional RUP. En la clase anterior, en la actividad de aprendizaje número 8, vimos acerca de las fases de lo que implica pues el uso de la metodología RUP, en la cual pues utiliza el lenguaje de modelamiento unificado, y habíamos también visto el tema de las fases del proceso de modelamiento de un sistema, ¿no? Que tiene que ver pues con las fases del proceso iterativo, ¿no? Cómo es que uno tiene que considerar cada una de las etapas, como por ejemplo el análisis, el diseño, las pruebas, ¿no? La fase de desarrollo, pruebas, etcétera, y que luego ese proceso debe ser interactivo en la medida de que hay que hacer una revisión constante de cada una de esas fases para que el sistema pues quede implementado de acuerdo a los verdaderos requerimientos del usuario. En ese sentido, para hacer un sistema de información, antes de pasar a la fase de diseño, hay que hacer la fase de análisis. Pero la fase de análisis necesita de información. Necesitamos hacer levantamiento de información, necesitamos entender y conocer y entender e inclusive comprender los procesos de negocio que vamos a sistematizar. Una buena praxis, una buena recomendación que yo les hago es aprendan a documentar. Toda la información que ustedes tengan, documenten. Por eso es que la mayoría de proyectos tiene siempre una documentación. En la vida real, cuando tú tienes que hacer un sistema, cuando tú tienes que hacer un proyecto, tú tienes que documentar. O sea, tú tienes que hacer una documentación. Y esa documentación del proyecto va no solamente con establecer el nombre del proyecto, no solamente va con establecer el título del proyecto, sino que también hay que establecer básicamente los objetivos de un proyecto, ¿no? El hecho de que tú desarrolles un sistema, eso es un proyecto, sí. ¿Cómo se llama eso? Proyecto de IT, proyecto de IT o TI. IT significa Information Technology, en castellano, tecnologías de la información. O sea, un proyecto de tecnologías de la información. El hecho de que tú tengas que hacer un sistema, ya sea un software de escritorio, un sistema web, una aplicación móvil, etcétera, implica que tengas que desarrollar un proyecto de naturaleza, en este caso del área de sistemas, y por lo tanto, pues hay que documentar. Entonces, ¿es importante, profesor, hacer la documentación? Sí. ¿Por qué? Porque mediante la documentación yo puedo identificar los procesos de negocio que son deficientes de la empresa. Por ejemplo, el hecho de que tú puedas establecer el planteamiento del problema, ¿no? El planteamiento del problema en un proceso de sistematización es fundamental. Pero la pregunta es, profesor, ¿y cómo desarrollo, cómo describo el problema de investigación? Pues tienes que levantar información. Primero tienes que conocer a la empresa. Tienes que empaparte acerca de la empresa, conocer cuál es la actividad comercial de esa empresa, cuál es su actividad de negocio, a qué se dedica, qué comercializa. Comercializa productos, comercializa servicios. Es importante conocer la empresa y su actividad de negocio como tal. Una vez que tú logras entender el proceso de negocio a sistematizar, lo que yo te recomiendo es que hagas un modelamiento del proceso o de los procesos que vas a mejorar, que vas a sistematizar, porque se supone que ustedes son especialistas de sistemas.
Y se supone que ustedes en algún futuro van a tener que desarrollar sistemas de información. Para eso los están formando. Entonces, obviamente, la fase de análisis es fundamental. Si tú entiendes cómo es que funciona la empresa, la pyme, que vende churros, que comercializa churros, o que comercializa, no sé, o que vende comida porque es un restaurante, o porque de repente tú logras entender cómo se lleva a cabo el proceso de préstamo y devoluciones de libro de un colegio, de un instituto, y tú sabes y entiendes cómo es el proceso, entonces vas a poder llevar una sistematización adecuada. Para eso hay que conocer la realidad situacional de los procesos de negocio, procesos comerciales, o pueden ser incluso procesos administrativos de dicha empresa, para poder luego pasar a la fase de sistematización. Entonces, en ese sentido, una vez que tú logras entender, logras comprender cómo funciona la empresa, cómo es que lleva a cabo su actividad comercial, su proceso comercial, su proceso de negocio, o quizás su proceso administrativo, en el caso que tengas que sistematizar un proceso administrativo, como por ejemplo el proceso de contratación de personal, proceso de control de asistencia del personal, proceso de repente de emisión de planillas de pago, etcétera, o procesos de pago del personal. Esos son procesos administrativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que tú entiendes cómo es que funciona el proceso, lo otro que yo te sugiero es haz un modelamiento del proceso. Utiliza la metodología BPMN a través de la herramienta Visagi, y tú allí lo que vas a hacer es representar a través de los pools cada una de las tareas que realizan cada uno de los business actors, cada uno de los actores del negocio, cada uno de los stakeholders. A través de ese flujograma se puede representar de una manera mucho más didáctica todo el proceso. Profesor, una vez que hago eso, ¿qué sigue? Describe el problema. En la documentación que tú tienes que presentar en el curso de Ingeniería de Requerimientos, en el capítulo 3, para ser exacto, en el primer punto del capítulo 3, se te pide que hagas la descripción de la problemática situacional. Y aquí tú tienes que tener mucho cuidado en el sentido de que tienes que describir todo el proceso comercial, incluyendo las deficiencias que tú puedas haber encontrado en dicho proceso. Es decir, tú tienes que describir en el planteamiento del problema cómo es que se lleva a cabo el problema que se está suscitando dentro de la empresa. ¿Cómo es que en este caso, digamos, funciona el proceso de pedido, el proceso de facturación, el proceso de repente de, en este caso, de pagos, etcétera? Cada uno de los procesos que tú has identificado, mi recomendación es que lo logres describir. O sea, describe cada uno de esos procesos, paso a paso, de forma textual. Documenta. Pero no solamente me describas el proceso de cómo se lleva a cabo, cómo funciona, sino también te sugiero que hagas mención en esa descripción de qué deficiencias existen en el proceso como tal. ¿Qué deficiencias hay con respecto al proceso de pedir? ¿Qué deficiencias hay con respecto al proceso de repente de facturación? Es muy lento, hay muchos errores, se cometen muchos errores, profesor, en el proceso de facturación. O de repente, al no haber un sistema, por ejemplo, no existe la forma o la capacidad de poder registrar la información de forma exacta, porque hoy por hoy el registro de pedidos se lleva a cabo de forma manual. Y esto genera una problemática, profesor. ¿Cuál es la problemática? De no tener un control exacto de los ingresos de dinero que se captan a raíz de cada venta que se realiza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí está, muy bien. Entonces, es importante describir el proceso de negocio. Es importante también describir cada una de las deficiencias que puedas tú haber encontrado en ese proceso comercial dentro de esa empresa, la cual va a ser objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante documentar un proyecto. Por eso es importante que tú hagas una documentación adecuada y pertinente. Pero claro, pues tienes que trabajar en equipo. O sea, si el líder del grupo te convoca,
pues tú tienes que estar con tu jefe de grupo. Oye, ¿en qué te apoyo? Dime, ¿qué necesitas? En la documentación. ¿En qué fase estás? ¿Necesitas que redacte? ¿Necesitas que establezca los objetivos? Mira, los he planteado de esta manera. ¿Qué te parece? Porque por algo son equipos. En la vida real, jóvenes, tú no trabajas solo. Nadie trabaja solo. En algún momento, dentro de la empresa, tú te vas a tener que hablar con otros especialistas. De repente, Mestas me dirá, profesor, yo me voy a dedicar o me quiero especializar como DBA. Listo, Mestas quiere ser un Database Administrator. Y por cosas de la vida, Mestas se encuentra con APASA. Y APASA se dedica pues a lo que es seguridad informática, ¿no? A él no le gusta programación, él se va a dedicar en lo que es seguridad informática. Él va a ver todo lo que es normas ISO, metodologías, políticas de seguridad, normativas de seguridad, según la ISO 27000, 27001, políticas de control, etc. Y por esas cosas de la vida se encuentran con John Ore. Y Ore sí es desarrollador. Pues. Ore dice, profesor, yo me he dedicado a lo que es la fase de desarrollo. Entonces, el DBA va a tener que hablar con el desarrollador, se van a tener que comunicar. Y es muy probable que el desarrollador también hable con el especialista de seguridad informática. O sea, todos trabajan en sinergia. Nadie trabaja, pues, de forma aislada. En la vida real, todos trabajan de forma coordinada. Se van a tener que comunicar. Mestas va a tener que hablar con APASA. APASA va a tener que hablar con Ore. Ore va a tener que hablar con Mestas. ¿Por qué? Porque si Mestas es el administrador de la base de datos, él va a tener que preparar, hacer todo el modelamiento, el análisis, ¿no? del proceso de negocio, y el desarrollador, que en este caso es Ore, dirá, bueno, para yo programar, yo necesito la base de datos, ¿no? A ver, DBA, ¿dónde está la base de datos para poder empezar a programar el sistema? Entonces tienen que comunicarse, tienen que hablarse. Lo mismo va a suceder el desarrollador con APASA, ¿no? Digamos que APASA es el especialista en seguridad, APASA le dirá cuáles son, digamos, cuáles son los puntos débiles que puede haber en un sistema, cuáles son las amenazas informáticas que existen para que el desarrollador, en este caso Ore, vea la manera de cómo evitar ser víctima de un ataque. Y lo mismo le va a recomendar el especialista de seguridad informática al administrador, al DBA, al Database Administrator, que en este caso viene a ser Mestas. Mira, Mestas, por si acaso existe lo que se llama el SQL Injection, que es un tipo de ataque remoto que se suele hacer al servidor. Entonces, Mestas tiene que preparar, en este caso, lo que se llama los planes de contingencia o medidas de seguridad para evitar ataques remotos, por ejemplo. Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? De que ustedes como especialistas tengan en cuenta de que en un sistema real todos se comunican, todos conversan, todos establecen comunicación, no se trabaja de forma aislada, ¿ok? Muy bien, entonces eso es un poco la introducción al tema del día de hoy. Para hacer un sistema, pues hay que empezar por el análisis, es la primera fase, hay que captar los requerimientos del usuario, es importante saber qué es lo que quiere el usuario, qué espera el usuario de mi sistema, esa es la primera fase, y estos requerimientos te van a permitir identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema de información. Si tú has leído la documentación del proyecto, justamente es lo que yo te pido en la documentación que vas a hacer en el curso. En el capítulo 3, para ser exacto, te va a pedir lo que son los requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales del sistema. Y luego te pedirá documentar el modelo de identidad de relación de tu base de datos y así sucesivamente el diagrama lógico y físico de la misma, hasta llegar a la construcción de la base de datos más las interfaces del sistema. Hasta esa fase hay que llegar. Muy bien, en este caso, el modelamiento del proceso de negocio desde la perspectiva del lenguaje de modelamiento unificado implica desarrollar una serie de diagramas que intenten explicar justamente cómo se lleva a cabo un determinado proceso. Veamos qué cosa es la arquitectura del software y qué relación tiene con el principio de la usabilidad. Hay que tener en cuenta siempre el dinamismo y la usabilidad en el momento del diseño de la arquitectura de un sistema interactivo que nos pueda ahorrar muchos dolores de cabeza. Se podría decir que en el diseño de un sistema hay tres aspectos que debemos tener en cuenta. El primero de ellos es la presentación de la información, la forma como presentamos los datos.
La segunda tiene que ver con la funcionalidad de la aplicación. Cómo hacemos que la solución, que el sistema funcione y que se ejecute de forma adecuada, de forma pertinente. Y tres, tiene que ver la arquitectura del software, ¿no? Todo sistema pues tiene una arquitectura. Hasta hace poco se asumía que la usabilidad era una propiedad exclusiva de la presentación de la información. Se creía incluso que el encapsulamiento de los datos, o en este caso el principio de encapsulamiento, solamente se daba en la capa de presentación y que se separaba del resto. Esto es a nivel de código, a nivel de programación. Se podía incluso desarrollar la aplicación de forma iterativa, pasar de los test de usabilidad tras el test que son otra cosa que las pruebas del sistema. Tan solo sería necesario resolver esto mediante, en este caso, los problemas, modificando pues simplemente la capa de presentación, es decir, modificando el formulario, la interfaz, y con eso era necesario, con eso bastaba. Gracias a la separación, ¿no?, de las capas a nivel de desarrollo, a nivel de algoritmo, la funcionalidad ya no quedaría afectada. En relación, este modelo de desarrollo ha fallado muchas veces. Existe una segunda pregunta, una segunda interrogante. ¿Cuántas veces hemos tenido que realizar cambios en la funcionalidad de una aplicación después de haber detectado problemas de usabilidad? Pues bien, el modelo conceptual de la usabilidad proveniente del diseño centrado básicamente en el usuario, no está completo sin la idea de la utilidad, lo que normalmente entendemos como look and feel. Solo esto solamente afecta un 40% a lo que es la usabilidad. En sus términos más básicos, el look and feel de un sitio web es el aspecto del sitio para el usuario y lo que siente cuando él o ella está interactuando con él. El look se define por las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, a nivel de páginas web, el look significa ver. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la interfaz, el diseño, ¿no? El tema de la paleta de colores, ¿no?, para lo que es la interfaz de un sistema. Las imágenes que vamos a mostrar en el formulario web. ¿Cuál es el diseño, la estructura que va a tener nuestro formulario web? Eso también es importante considerar. Las opciones de fuente. ¿Qué tipo de fuente es la que yo voy a utilizar para mi aplicación web? Eso también es importante. Así como también los estilos, ¿no? ¿Y qué estilo de fuente? ¿En qué color? ¿No? La maquetación del formulario, etcétera. Entonces, todo eso también influye cuando uno desarrolla un sistema. Ver también el tema de la estructura, el tema de la presentación del formulario. En cambio, el feel es determinado por las siguientes características. El feel tiene que ver con el movimiento, la respuesta de estos componentes dinámicos, como por ejemplo, el hecho de que tú utilices menús desplegables, el hecho de que tú utilices botones, el hecho de que tú utilices formas o galerías, ¿no?, dentro de tu sistema, dentro de tu aplicación web. El hecho que incorpores, por ejemplo, archivos multimedia, ¿no? Tengo mi página web y sale un efecto, un audio por ahí, ¿no? Un efecto interactivo. Entonces, efectos de sonido, ¿no? Videos, todo lo que tú puedes de repente proponer a manera de diseño en la interfaz. Entonces, eso va mucho ligado con el principio también de la usabilidad de la aplicación. También está el tema de la velocidad, la rapidez con la cual el usuario puede desplazarse entre las páginas web o los formularios web y la velocidad también en la cual se carguen las imágenes a las cuales uno está visitando como usuario en determinado pues, sitio web. Como podemos observar a continuación, jóvenes, aquí tenemos un océano y tenemos ahí un iceberg, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo, dice, hay dos aspectos, ¿no? El look and feel. O sea, hay un aspecto visual que básicamente tiene una importancia del 10%, pero hay un aspecto interactivo, y ese aspecto interactivo solamente representa un 30%, lo que significa que tenemos un 40% de experiencia con el usuario a través de nuestro sistema.
a través de nuestra aplicación. Y en este caso, 60% está basado el sistema en un modelamiento que va a estar basado en el usuario. O sea, si te das cuenta, más de la mitad del sistema se diseña, se programa, se implementa en función a lo que el usuario necesita, en función a lo que el usuario quiere. Por eso es que los requerimientos de usuario son muy necesarios, son muy importantes. Es fundamental aquí el tema del modelo del usuario, ¿no? Que generalmente representa, dice, un 60%. Y el otro 40% se divide, 30% del tema interactivo, ¿no? La experiencia del usuario con el formulario web, con el sistema web, y el otro 10% pues es un aspecto netamente visual. El 60% restante está influenciado por los objetivos que el usuario quiere alcanzar tras sus tareas o sus actividades que va a desarrollar, ¿no? En otras palabras, se relaciona el modelo del usuario, es decir, lo que el usuario necesita, ¿no? Con el modelo del objeto propio de la interfaz del usuario, es decir, lo que se usa. En el sentido estricto, a nivel de lo que es la POO, no sé si ustedes han escuchado, se llama Programación Orientada a Objetos, que es una técnica, incluye, entre otras cosas, los objetos y las metáforas de la interfaz. Este modelo de objetos es el que permite justamente al usuario relacionar sus objetivos con la funcionalidad del sistema. Aquí se refiere a las cosas como que el usuario puede visualizar en función a las peticiones que éste haga a través del uso de la solución informática, ¿no? Para ver, pues, qué opciones tiene, cuál es el entorno que maneja, qué operaciones o qué acciones se pueden cancelar o ejecutar desde la solución, el tiempo de respuesta o espera, así como también el hecho de poder reutilizar la información que se ha introducido en la aplicación, entre otras cosas. Si analizamos estos escenarios de interacción, veremos que la causa de que no pueden implementarse es de que no se tuvo a veces en cuenta al usuario en la fase del diseño del sistema. ¿A qué punto quiero llevar, jóvenes? De que la opinión del usuario es fundamental. La opinión del usuario al momento de desarrollar un sistema es muy importante. ¿Por qué? Porque, jóvenes, ustedes no hacen un sistema para que ustedes lo implementen. Tú haces un sistema para un tercero. Tú no haces un sistema para ti. El sistema que tú construyes no lo vas a usar tú, lo va a usar un tercero. Entonces, aquí la palabra del especialista, la palabra, en este caso, del desarrollador, no tiene mucho peso en cuanto a lo que es la experiencia del usuario. A mí me interesa la opinión final del usuario, porque es él el que va a usar el sistema. Quiero ver si es que se siente cómodo con los formularios, si es fácil el sistema. Yo necesito su opinión. De repente él me dice, mira, tu sistema es muy engorroso, ¿no? Es muy complicado, tengo que entrar muchas opciones, me pierdo en el menú, salgo del sistema, ingreso. De verdad que no encuentro una experiencia agradable con tu sistema. Y eso puede pasar porque en la fase de diseño tú no consultaste con el usuario. Profesor, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si tú vas a hacer un sistema, antes de programar, tienes que diseñar, tienes que maquetar el sistema. Lo puedes hacer a través de una aplicación, lo puedes hacer de repente inclusive hasta en papel y lápiz, si quieres, por así decirlo, pero tiene que haber una estructura donde el usuario mire más o menos qué objetos, qué opciones va a encontrar en el sistema y si es que le gustaría que el sistema funcione de esa manera, o qué espera él del sistema, cómo le gustaría que funcione, cómo le gustaría de repente consultar los datos. De repente el usuario quiere ni bien digita en la caja de texto, automáticamente los datos se filtren en un JTable o en una grilla, en un combo box, en una lista. Entonces tiene que ver mucho la experiencia, porque lo que el usuario quiera puede influenciar en la programación que tú has hecho. De repente, conforme tú lo has programado, habría que hacer cambios para adecuar nuestro sistema a lo que realmente el usuario quiere experimentar a través del uso de la aplicación. Por eso es que considerar aquí, digamos, al usuario, pues es muy importante, es necesario. Dicho esto, vamos al siguiente punto, a donde dice vistas y diagramas de UML.
Cuando hablamos de UML como lenguaje de modelamiento, existen varias vistas, como por ejemplo la vista estática, la vista de casos de uso, la vista de la implementación y la vista de despliegue. Todas estas vistas tienen sus respectivos diagramas. La vista estática tiene que ver con el diagrama de clases. La vista de casos de uso hace referencia a los diagramas de caso de uso. La vista de implementación hace referencia al diagrama de componentes y la vista de despliegue hace referencia al diagrama de despliegue. Cada diagrama tiene sus propios elementos y esto lo habíamos visto en sesiones anteriores, como en la sesión de repente de aprendizaje número 6, 7 y 8. Te invito por favor a que revises, donde hablábamos de los elementos, por ejemplo, de la metodología RUP a través del lenguaje de modelamiento unificado, es decir, a través de UML. Un diagrama de clases, por ejemplo, tiene lo que son las clases, representas ahí asociaciones entre clases, puedes hacer generalización, puedes establecer dependencia, etc. En cambio, en un diagrama de caso de uso, tú ahí estableces los diferentes use case, los diferentes casos de uso, los diferentes business actores del negocio, que intervienen en ese proceso que tú intentas modelar o intentas representar. Entonces, es importante conocer la estructura de un diagrama de caso de uso para poder representarlo. También tenemos los diagramas de componentes que tienen sus propios elementos, como por ejemplo los componentes, la interfaz, y también hay algunas dependencias que se pueden representar. En el diagrama de despliegue, nosotros mostramos básicamente los nodos, los componentes y algunas dependencias que también podrían existir. A través de la vista, en este caso del modelo dinámico, en el modelo dinámico hay varias vistas. Está, por ejemplo, la vista de máquina de estados, la vista de actividad y la vista de interacción. Cada vista, dentro de lo que es el modelamiento, tiene una serie de diagramas y eso quiero que quede claro. Cuando hablamos de la vista de máquina de estados, tenemos los diagramas de estados. Bajo la metodología UML, pues existen los diagramas de estados, donde podemos ver el estado, la transición, etcétera, del proceso. Y también está la vista de actividad. Esto se hace a través de un diagrama de actividades en el cual nosotros mostramos la transición de una determinada actividad, su división o su unión. Y en la vista de interacción, pues tenemos el diagrama de secuencia y también el diagrama de colaboración. Bien, profesor, una pregunta. Con respecto al proyecto, ¿cuántos tipos de diagramas son los que vamos a crear? Mira, solamente van a crear 3 diagramas, nada más. No les pido más porque esto lo van a profundizar en el curso de diseño de sistemas el siguiente semestre, pero por ahora quiero que quede claro que un sistema tiene diagramas. Y el primer diagrama que ustedes van a tener que construir, aparte del diagrama del proceso de negocio, que tiene que ver con Visagi, tienen ustedes que hacer el diagrama de caso de uso. Luego viene el diagrama de clases y finalmente el diagrama de actividades. No hay más. 3 diagramas suficiente por ahora para su proyecto, que van a tener que luego documentar en el capítulo 3. Hablar de la metodología RUP, hablar del lenguaje de modelamiento unificado, es hablar también del modelado de los casos de uso de negocio, también conocido como MQ. Vamos a ver el siguiente ejemplo para poder graficarlo de una manera mucho más ilustrativa. Los procesos de negocio analizados, dice en el IPD, en el Instituto Peruano del Deporte, fueron la gestión de inscripción y la gestión de asistencia. Estos procesos fueron elegidos por ser procesos de mayor importancia y con problemas en lo que es su gestión. La gestión de estos procesos actualmente se realizan de forma manual. Por lo tanto, toda esta información no se almacena de manera adecuada, de manera apropiada y, lo más importante, de manera óptima. Lo cual pues hace difícil, ¿no?, la tarea del proceso de inscripción de los participantes y el manejo de la información. A continuación tenemos la descripción, por ejemplo, de los actores del negocio, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha determinado 2 actores del negocio, que dicho sea de paso en UML, los actores se representan así, como un actor de palo. Le llaman así, actor de palo, porque es un muñequito o muñeco de palo, ¿no? También le suelen llamar de esa manera, ¿no? Pero básicamente esa es su representación gráfica, Cuando nosotros vamos a describir los actores del negocio, siempre ponemos así.
BA. ¿Qué significa BA? Business Actor, actor del negocio. Del proceso que acabamos de mencionar, se ha identificado que hay dos actores del negocio. Está el actor del negocio padre o apoderado y está el actor del negocio, en este caso, participante. El padre o el apoderado es quien va a realizar el proceso de inscripción del participante en el IPD. Y el participante, pues, viene a ser, en este caso, la persona que va a participar de forma directa en los distintos talleres deportivos del Instituto Peruano de Deporte. Entonces, en este caso, hemos identificado dos actores: el padre o apoderado y el participante. A nivel de casos de uso del negocio, se representan así. Un caso de uso se representa a través de un elipse, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel de casos de uso del negocio, se han identificado dos. Le ponemos CUN, C-U-N, CUN de las siglas caso de uso del negocio. Entonces, tengo dos casos de uso del negocio. Tengo el caso de uso de negocio, gestionar inscripción, y tengo el caso de uso de negocio, gestionar asistencia. A pasa, me dirá, profesor, una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que por cada proceso de negocio a sistematizar, tengo que tener un diagrama de caso de uso? Es correcto. Si tú tienes tres procesos, por decir, proceso de emisión de proforma de venta, es un caso de uso. Proceso de firma de contrato, de la contratación de servicios, es otro caso de uso. El proceso de internamiento del vehículo es otro caso de uso. Por cada proceso de negocio que has identificado, tiene que tener su diagrama de caso de uso. Profesor, ¿y el proceso de emisión de la facturación del pago del servicio? También es otro diagrama de caso de uso. O sea, cada proceso representa un caso de uso que habrá que diseñar, habrá que detallar. Muy bien, en el caso de este caso de uso denominado gestionar inscripción, dice, en este caso de uso del negocio, va a permitir registrar al participante en los talleres deportivos del IPD. Gestionar asistencia, en este caso, ¿no? En este caso de uso del negocio, va a permitir llevar un control adecuado de las asistencias del participante a los distintos talleres. Entonces, cada caso de uso, como te puedes dar cuenta, tiene una descripción. Así es como tengo que detallarlo, así es como tendrías que detallar tu proceso a sistematizar. Así te lo van a pedir, por algo te estoy explicando. Así que tener en cuenta esta hoja de información. Aquí tenemos finalmente el diagrama de caso de uso del negocio, donde está pues el apoderado o padre y está el participante. El apoderado, dice, es la persona que va a llevar a cabo, en este caso, el caso de uso, gestionar inscripción. ¿Quién gestiona la inscripción? El apoderado. Y se relaciona con el participante. El apoderado es el que va a tramitar o a gestionar lo que se llama la asistencia de su menor hijo, ¿no? Porque obviamente el participante aquí es un menor de edad. Por eso tiene que tener un tutor, porque así lo determina el proceso. En esta ilustración que tenemos el diagrama de caso de uso del negocio, donde están los dos casos de uso que representa cada uno un proceso. Luego viene el modelado de análisis del negocio, también conocido como MAN. MAN viene de las siglas modelado de análisis del negocio. Aquí tenemos una primera descripción, por ejemplo, de los trabajadores del negocio, ¿no? ¿Quiénes son aquí los actores de negocio que participan? Pues tenemos al técnico deportivo y tenemos al promotor. El técnico deportivo es el empleado. Este es el encargado, pues, de inscribir al participante, ¿no? Es el encargado de impartir los talleres, las clases, ¿no? En el IPD. Y él es el que va a llevar el control de la asistencia de los participantes. Entonces, yo también tengo que describir qué hace cada actor del negocio, ¿no? Tengo que tenerlo tipificado, descrito. Profesor, en el caso del taller de mecánica, pues está el mecánico, está de repente el vendedor, ¿no? Entonces, todos los actores de negocio que tú tengas en tu proceso, lo pones así como tienes en pantalla, lo tienes que detallar. En el caso del promotor, este empleado es el encargado de realizar, pues, las programaciones de los talleres deportivos, y también él es la persona que asigna los distintos complejos
es decir, las canchas, ¿no? Los distintos complejos deportivos, y también se encarga, pues, de la disciplina, ¿no? Para los participantes en los talleres deportivos. O sea, él se encarga de programar de cada uno de los talleres que se van a poner luego a disposición a manera de cursos. O sea, él es el responsable, el promotor, ¿no? Esa es su función, esto es lo que él realiza. Aquí lo que hacemos es una descripción, en otras palabras, de lo que realiza el actor del negocio, ¿ya? Muy bien, luego viene la descripción de las entidades del negocio. En el tema de modelamiento está lo que se llama el business entity. En todo sistema de información que tú vas a tener que hacer, vas a manejar documentos, van a haber objetos físicos. Esos objetos se llaman entidades del negocio. Aquí dice que los business entities son cualquier medio o mecanismo empleado para facilitar el manejo de la información, ya sea tanto para la captura de datos, para el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos o la transmisión de los datos. Aquí hemos puesto la palabra B de business entity y el primer objeto, el primer documento aquí que aparece es la ficha de inscripción. Y en la ficha de inscripción dice, este es un documento que es elaborado por el IPD. Este documento lo elabora el Instituto Peruano del Deporte, en el cual pues se va a registrar en dicho documento, atención, se va a registrar los datos del participante, que es básicamente la persona que va a participar en cada uno de los talleres que está ofreciendo el IPD. El otro objeto viene a ser la declaración jurada. La declaración jurada es otro business entity, es otra entidad del negocio. Es un documento, es un objeto, claro que sí. En este documento dice proporcionado, esto es también proporcionado por el IPD, por la institución, el cual se va a dar pues la veracidad de la persona, del participante, ¿no? Que está declarando bajo juramento ante las autoridades administrativas y también judiciales, el cual va a tener que ser firmado por el padre o el apoderado. Es decir, hay un documento, una declaración jurada, ¿no? Donde se llenarán por los datos del participante y donde va a dar fe el padre o el apoderado. Luego tenemos el Business Entity Carnet. El Business Entity Carnet es otro objeto, ¿no? En el cual básicamente es un documento que también es elaborado y entregado por el IPD, que se le otorga pues al participante, ¿no? Del taller, o sea, el joven, pues, ¿no? Que va a participar en el taller, para que se pueda identificar como un estudiante, como un participante del taller deportivo. Entonces, por lo tanto, ese es otro objeto, eso es otra entidad del carnet. Claro que sí, también lo tengo que representar, claro que sí, también lo tengo que describir, así es. Y el siguiente objeto, el siguiente business entity, viene a ser el documento nacional de identidad. Este documento nacional de identidad sirve para poder identificar a cada una de las personas nacidas en la República del Perú y es requerido al apoderado o al padre, ¿no? Para poder inscribir al participante en los talleres deportivos. Generalmente el apoderado viene a ser el padre, no necesariamente, podría ser un tío, podría ser alguna persona que va digamos, a hacer el rol de tutor del menor de edad, ¿no? Porque obviamente los talleres están enfocados para menores de edad, ¿no? Entonces, el menor de edad no se puede inscribir si es que no va acompañado de su tutor, que puede ser el apoderado, el padre o algún tutor que lo represente, ¿no? Muy bien. Ahora, cada uno de estos procesos que hemos identificado como uno de estos objetos, por cada caso de uso, atención, por cada caso de uso que tú hayas identificado, tienes que describir ese caso de uso. ¿Hay un formato para eso? Sí, hay un formato. Aquí hacemos básicamente la descripción del caso de uso, en este caso gestionar inscripción, es el primer caso de uso que se identificó. Va el nombre del proceso es gestionar inscripción. Hay un objetivo que es gestionar el registro del participante en algún taller deportivo. Están los actores, quienes son los que intervienen, que es el padre o el apoderado. Y a nivel de trabajadores, a nivel de empleados, pues es el técnico deportivo. En el punto 5 se pone lo que se llama la precondición.
Es decir, para que se lleve a cabo el proceso de gestionar inscripción, tiene que haber una precondición. Así es como se hace en análisis de sistemas. Todo esto que te estoy explicando lo vas a volver a ver en el siguiente semestre, pero ya te adelanto esta información porque es así como se va a manejar un sistema. Así es como se hace el análisis y modelamiento del mismo. Esta precondición dice lo siguiente: el participante podría haberse preinscrito para separar alguna vacante. ¿Qué significa? Que puede haber aquí una separación de vacante. ¿Eso es posible? Sí, puede haber una separación de vacante como precondición al proceso de inscripción. Hay un flujo básico en el cual aquí se describe cada una de las secuencias que, digamos, se da en el caso de uso como tal. ¿Así se describe? Sí, paso a paso. Vamos a ver de qué manera se da esto. Paso número 1, dice: el caso de uso comienza cuando el padre o apoderado se acerca al complejo deportivo. Primer paso. Segundo paso: el padre o apoderado solicita una inscripción. Muy bien. Tercer paso: el padre o apoderado debe ser mayor de edad para poder realizar una inscripción. Obviamente, un menor de edad no puede ser representado por otro menor de edad. Tiene que haber un mayor de edad. Entonces aquí tiene que haber, pues, el participante tiene que ser representado, ¿no?, por el padre o el apoderado, porque él es el que finalmente va a llevar a cabo la inscripción del participante. Paso número 4. El técnico deportivo le solicita su documento nacional de identidad. ¿A quién? Al apoderado, obviamente. 5. El padre o apoderado le brinda su DNI. Muy bien. Sexto paso: el técnico deportivo valida la fecha de nacimiento para ver si efectivamente esta persona es mayor de edad, quien dice ser apoderado o padre. Siguiente paso, paso número 7. El técnico deportivo registra los datos personales de la persona, ¿no?, en este caso del apoderado. Paso número 8. El técnico deportivo le solicita el DNI del participante. Dice: muy bien, señor, el DNI, por favor, del participante. Listo. Paso número 9. El padre o apoderado le brinda el DNI del participante. Paso número 10. El técnico deportivo verifica la fecha de nacimiento del participante y si es que éste tiene algún parentesco filial sanguíneo con el menor de edad, obviamente. Paso número 11. El técnico deportivo registra los datos del participante. Paso número 12. El técnico deportivo le pregunta, en este caso, al participante a qué disciplina desea inscribirse o a qué disciplina se va a inscribir. Paso número 3. El padre o apoderado le informa la disciplina a participar, ¿no? Obviamente el menor de edad se supone que elige y luego le dice al padre: mira, quiero, ¿no?, tal disciplina. No lo especifica tan detalladamente esa parte acá, ¿no? Pero se supone que obviamente el chico pues va a llevar una disciplina que a él le guste, ¿no? No creo que el padre le imponga, ¿no?, y diga: no, tú estudias esta disciplina y punto. No se detalle eso acá, ¿no? Pero asumo de que hay una comunicación previa, ¿no?, entre el participante y el apoderado, claro está. Luego, el técnico o apoderado le informa la disciplina a participar, ¿no? El padre apoderado le dice: muy bien, va a participar en tal disciplina. Paso número 14. El técnico deportivo, paso número 14, el técnico deportivo registra los datos de la disciplina. Paso número 15. El técnico deportivo le emite una declaración jurada. Paso número 16. El padre o apoderado acepta y firma la declaración jurada. Paso número 17. El técnico deportivo confirma su inscripción. Paso número 18. El técnico deportivo le entrega su carnet, ¿no?, en este caso, al padre, pues obviamente le dice: muy bien, este es su carnet. Y el paso número 19, el padre o apoderado recibe el carnet. Y listo, ahí terminó el proceso de inscripción. Profesor, ¿así tengo que detallar mi proceso de negocio que voy a sistematizar? Sí, dependiendo de cuántos procesos tengas, tienes que detallarlo de esa manera. ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué.
¿Hay una postcondición? Sí. Aquí el participante podrá asistir, dice, a su taller deportivo al cual fue inscrito. Claro, después de haberse llevado la inscripción, ahora sí él puede asistir. Muy bien, todo esto que acabamos de mencionar es importante porque todo esto se va a representar en un diagrama, que es el diagrama de actividad. Es este diagrama que tienes tú aquí en pantalla. Aquí tú colocas el actor en este caso viene a ser el padre o apoderado que inicia el proceso, que guarda relación con el técnico deportivo. Hay un inicio y aquí todo lo que hemos descrito arriba en la tabla lo vamos a representar aquí de forma gráfica. Dice el padre o apoderado, se acerca al complejo, solicita luego la inscripción. ¿A quién le solicita? El técnico deportivo, este le solicita su DNI, el padre brinda su DNI, ¿no? Obviamente colocamos acá el business entity, ¿no? O sea, el objeto, que viene a ser en este caso la entidad del DNI. Luego el técnico deportivo lo que hace es valida la fecha de nacimiento para ver, pues, ¿no? Si esta persona es o no es mayor de edad. Si no es mayor de edad, fin del proceso, ahí termina, no hay nada más que hacer porque tiene que ser mayor de edad. Si es mayor de edad, entonces registra sus datos personales, para ello le entrega el objeto, el documento, que es la ficha de inscripción, que es un business entity, luego le solicita el DNI del participante, el padre brinda el DNI del participante, y luego el técnico deportivo pues valida la edad del participante. Y aquí hay otra condicional, ¿no? Dice, ¿es mayor de edad? ¿Sí o no? Si es mayor de edad, no lo podemos inscribir. ¿Por qué? Porque los talleres deportivos solamente están enfocados para jóvenes menores de 18 años, ¿no? Entonces, en este caso, le dice, ¿es mayor de edad? No, no es mayor de edad. Muy bien, como no es mayor de edad, entonces sí puede participar. Ingresa los datos del participante, pregunta la disciplina a la cual quiere participar, el padre elige la disciplina a participar, luego el técnico deportivo registra los datos de la disciplina, ¿no? Emite la declaración jurada, le entrega al padre para que él acepte y firme la declaración jurada. Aquí está el documento porque es un objeto, se representa de esta manera. Y luego lo que hace el técnico deportivo, confirma la inscripción. Y luego le entrega su carnet. Finalmente el padre lo que hace es recibe el carnet y ahí va acompañado con la imagen del business entity y fin del proceso. Todo esto que viene a ser el diagrama de actividades del proceso gestionar inscripción. Por eso es importante que tú detalles cada una de las actividades que vas a llevar a cabo dentro de tu caso de uso, porque todo lo que tú plasmas acá arriba, observa, en este formato, te va a servir para que luego tú esto lo traslades a un diagrama, que esto vendría a ser el diagrama de actividades. En el diagrama de caso de uso del sistema, también conocido como DCUS, tenemos el caso de uso ingresar al sistema. Hay dos actores, el ciudadano, en este caso el padre o el apoderado, y el técnico deportivo. El técnico deportivo lo que va a hacer es confirmar la preinscripción y registrar la asistencia. El ciudadano va a poder, ya estamos hablando aquí del sistema, va a poder consultar las disciplinas que existen, que se han programado, en qué complejos deportivos se van a llevar a cabo esos talleres, consulta la programación del mismo, registra su preinscripción. Todas estas serían las opciones que vería él desde el sistema, ¿no? Que es lo que se está analizando y lo que se está diseñando. Por eso dice ahí, diagrama de caso de uso del sistema. En un diagrama de caso de uso del sistema también hay que hacer una descripción, ¿no? El caso de uso se llama ingresar al sistema. Se pone aquí una descripción. El caso de uso pues permite al usuario, en este caso ya sea ciudadano o técnico deportivo, ingresar al aplicativo. Es una aplicación, en este caso al parecer va a ser una aplicación móvil, donde vamos a tener como actores el ciudadano y el técnico deportivo. Hay un flujo de eventos, un flujo básico, en el cual el caso de uso inicia cuando el técnico deportivo pues ingresa su usuario y contraseña. En el caso del ciudadano, el sistema no le pedirá usuario y contraseña porque solamente va a hacer consulta. El ciudadano o técnico, en este caso, o técnico deportivo, pulsa el botón ingresar. El sistema valida el usuario y la contraseña y busca en la base de datos para ver si es correcto su ingreso o no, ¿no? Si es correcto, le da acceso al menú principal.
Como flujo alternativo, tenemos el usuario y la contraseña son incorrectos, ¿no? Como un flujo, como un mensaje. En este punto, en el punto 3.1.3 del flujo del proceso, si el sistema no encuentra al usuario y la contraseña, le dice que es incorrecto y le muestra un mensaje de error. Este punto 3.1.3 habla de acá, cuando dice que el sistema valida el usuario y contraseña. Entonces, para no colocar todo, simplemente se ha puesto la numeración de cuál flujo es al cual hace referencia para la validación de si los datos son o no son correctos. ¿Hay una precondición? Sí, el técnico deportivo debe estar registrado en la base de datos, obviamente, y el técnico o ciudadano, en este caso, el técnico deportivo o el ciudadano pueden ingresar al menú correspondiente según el perfil al cual han accedido, ¿no? Como requerimientos especiales, tiene que haber un servidor de aplicativo que debe estar activo y finalmente, pues están los prototipos. Para ese caso de uso se ha planteado, mira, el siguiente prototipo, ¿no? Acá tiene dos perfiles, selecciona si es ciudadano o si es, en este caso, profesor o técnico, ¿no? Hace clic en ingresar. Si es el profesor, le va a pedir su usuario y contraseña, ¿no? Si es el director técnico, le pide su usuario y contraseña e ingresa. Si es el ciudadano, no le pide clave, simplemente ingresa. Y luego, si hay algún error en la interfaz, en este caso de la aplicación, le dirá, pues no, que hay un error. Si no, simplemente le dará acceso. En este caso, le dice que el usuario o la contraseña, pues son incorrectos, ¿no? Este sería el mensaje de error. Y de esa manera hemos llegado al final de lo que sería el análisis para ese proceso. Conclusión, jóvenes, que ustedes tienen que detallar su proceso o sus procesos de negocio que van a sistematizar. Lo tienen que hacer sí, porque si no, ¿cómo hacen el diagrama de caso de uso y cómo harían el diagrama de actividades? Que es lo que se les va a pedir. Y lo otro que luego van a tener que hacer en la documentación es esto, los prototipos, los formularios. Por ahora, en el curso de Ingeniería de Requerimientos, nosotros estamos haciendo básicamente un sistema web, una pequeña aplicación web con algunas interfaces que clase a clase estamos programando de forma adicional para que ustedes lo vayan desarrollando y tengan al final una versión beta de prueba de más o menos una idea de cómo es que sería un sistema web de esa naturaleza, a manera de ejemplo, claro está, y que luego, a medida que ustedes vayan aprendiendo un poquito más, irán entrando al tema de la programación web. También tu sistema, si es multiplataforma y necesitas de ventanas o interfaces de escritorio, pues también tendrás que diseñar esas interfaces que podría ser en el lenguaje Java, ¿no? En NetBeans o de repente en Visual Studio. Bien, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Se va a implementar también el prototipo en la documentación? Sí. ¿Ha revisado usted el ejemplo, ingeniero? Está en el índice. Bueno, la tarea no lo he revisado todavía. Por ahora todavía de repente no lo voy a pedir, pero sí se te va a pedir en la semana 14, 15. Entonces, no esperemos hasta la semana 14 o 15. Ya tú tienes el índice ahí en el Word. Mira, interfaces. Desde ahora vayan preparando las interfaces. Por eso es mi preocupación de que ustedes vayan avanzando y que no esperen hasta la semana 14. Estamos en semana 9. Vayan haciendo ya los prototipos. Vayan avanzando con la documentación, con los requerimientos funcionales, no funcionales, el planteamiento del problema, el modelo de entidad-relación, el diagrama de entidad-relación y también diseñando los prototipos que lo tienes que diseñar tomando como ejemplo la base de datos, porque tú teniendo los atributos y los campos, sabes qué datos, qué atributos, qué objetos vas a colocar en el formulario. ¿Cómo sé yo cuántas cajas de texto voy a poner en mi formulario registrar cliente? Mirando mi entidad cliente, ¿no? ¿Qué tiene el cliente? Código, apellidos, nombre. Muy bien. Esos atributos tendrán sus entradas, tendrán sus inputs, tendrán sus controles para los formularios. Eso hay que ir diseñando, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros ahora sí? Ya. Ok, no hay entonces más preguntas. Si no es el caso, no me queda más que despedirme. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense, buen inicio de semana. Chau, chau. Bien, profe, gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos, hasta luego. Cuídate.